amor y nuestro amigo, el soberano, el Dios que todo lo puede, el que nos ayuda, el que nos socorra, nos fortalece cada vez que tenemos dificultades. Él es nuestra fuente de vida. Cada día dependemos de Él. Porque para levantarnos, cuando nos levantamos, ¿por qué nos levantamos? Porque Dios nos escogió desde el principio de la creación y su palabra. Nos escogió como un propósito, para que fuéramos como iglesia, sin arruga y sin mancha. Con ese propósito nos hemos visto ahora. Hoy les vengo a hablar y a recordar de lo que Dios nos ha estado hablando últimamente. Y no nos escapamos de conflictos que vivimos en el día a día, conflictos mundiales, conflictos familiares, conflictos internos con nuestra propia vida. Y que lamentablemente eso nos ha apartado de Dios. Yo le voy a hacer una pregunta y quiero que me la responda. Dos preguntas. Una, quiero que me la responda. La otra no necesitan responderla, porque la respuesta Dios se la va a dar. ¿Quiénes de ustedes son seguidores de Jesús? Amén. Ahora, esta pregunta la voy a lanzar con propiedad, pero no quiero que me la respondan, se la van a hacer ustedes mismos. Ustedes tienen a un llamado, a un ministerio. Yo creía que no, para aquellos que aún creen y piensan que no tienen ministerio. Los ministerios, Dios establece ministerios en la iglesia de Jesucristo. ¿Estamos claros, verdad? Yo estaba creyendo que yo no tengo ministerio. La palabra me lo dice y vamos a hablar del ministerio de la reconciliación. Pero antes de eso, como les dije al principio, vivimos constantemente en conflicto, ¿cierto? ¿Okay? Vemos a diario, alrededor del mundo, ¿qué vemos? Guerra, terrorismo, divisiones, enfermedades, angustias, racismo. Y eso, antes lo veíamos como esto sucede en otra parte. La guerra sucedía en otros países. Hoy como que es muy seguido, muy común. ¿Y saben por qué? Porque nos hemos apartado del Señor. La gente no tiene conocimiento de Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Todos estos conflictos han llevado a la destrucción de matrimonio, divisiones de familia, enemistades con todo tipo de personas, economías quebradas, gobiernos enfermizos por el poder. ¿Será porque nos ha faltado como iglesia el poner en práctica el poder y el ministerio de la reconciliación? Jesús vino a esta tierra a enseñar su ministerio. Y uno de los principales ministerios, aparte de ser maestro, también fue el de reconciliar. Porque Él no vino al mundo a condenarnos. Él vino a restablecernos y a reconciliarnos con el Padre, a que nosotros tuviéramos confraternidad con nuestro Padre Celestial. Y de eso se trata lo que voy a hablar hoy, de parte del Señor, de parte de Dios. Nos debemos preocupar como personas, como iglesia, en aquellas personas que no tienen conocimiento de Dios, o que creen tener un conocimiento de Dios, o que creen que siguen a Jesús. Aquellos que no tienen la idea de quién fue Jesús, quién es Dios.
para aquellos que se apartaron del camino de Jesús. Hemos palpado hermanos de la iglesia que se han bautizado. ¿Y dónde están? De nosotros mismos, como creyentes, como seguidores de Jesús. Por eso les lancé la primera pregunta. ¿Quiénes se consideran seguidores de Jesús? Yo me considero que me falta seguir, porque cada vez yo en mis oraciones, Señor, cada día quiero conocerte más. Úsame cada día más. Yo me siento como falla, no he hecho nada por el Señor. Me siento todavía como adormecida, lenta, catatónica, paralítica en las cosas del Señor. Pero hasta hoy rompemos todo ese espíritu, llámese como se llama. Tenemos que estar alerta, porque el Señor el año pasado nos ha venido a hablar de restitución, de reconciliación, de restauración y de renovación o restitución. Nos ha venido hablando de que Él nos escogió desde el principio de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Es decir, está buscando una iglesia gloriosa, donde se manifiesta el poder de Dios, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque somos soldados de Cristo. Más vale, como escuché por ahí o lo leí en un mensaje, más vale una iglesia de rodillas que un ejército en pie, en oración, en estar alerta. También Dios nos acaba de hablar de hace poco de que estuviéramos despiertos, alerta, que tuviéramos la lámpara encendida en todo tiempo. ¿Cierto o falso? Sí, ¿verdad? Saliéramos del confort. Dios nos quiere restituir, es decir, devolver lo que nos quitaron como persona, como nación. Nos quiere devolver. Nos quiere devolver lo que nosotros mismos dejamos que nos lo quitaran. Dios no lo quiere devolver. Pero ¿qué tenemos que hacer? Reconciliarnos primeramente con Dios. Dios nos ha hablado también de retribuir. Dios nos quiere recompensar por el trabajo que estamos realizando o que no hemos hecho para Él. Él nos retribuye por un pago, por el servicio que nosotros hacemos para Él y por Él. Nos lo he estado hablando desde el año pasado y nos lo sigue hablando lo mismo. Nos quiere restaurar. Quiere restaurar mi vida, la vida de ustedes, la vida de su familia, la vida de esta nación. Quiere reparar lo que Él ya formó. Somos su diseño original. Nosotros lo hemos dañado por nuestra forma de pensar, de hacer. ¿Qué hemos hecho? Y Dios nos quiere reparar. Es iniciativa de Él. Ha sido iniciativa de Él siempre. Nos quiere restaurar. Quiere repararnos. Pero eso va a depender de quién. De que nosotros nos reconciliemos primeramente con Dios. Y por supuesto nos quiere reconciliar, quiere volver a restablecer esa enemistad que teníamos como individuo, como iglesia, como nación. Él quiere restablecer nuevamente la confraternidad, la amistad, porque si se recuerdan, nosotros éramos enemigos de Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros en la cruz, fue con ese principio, con ese propósito, que fuimos reconciliados con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora lo vamos a compartir con la palabra, porque el Señor nos lo dice, y fue eso lo que nos dio, el ministerio de la reconciliación. También nos ha estado hablando de que estemos firmes, de que velemos, que nos esforcemos, que seamos valientes, que veamos cosas diferentes, que actuemos y digamos y hagamos cosas diferentes. Así como Moisés vio algo diferente en la zarza, ¿se recuerda? La prédica que nos dio la hermana Zuleisi,
Y lo que yo he estado hablando de los pastores que nos han venido a hablar, Dios nos ha hablado a través de los pastores y de los predicadores que se han colocado acá, todos tienen un mismo mensaje. Todos tienen un mismo mensaje. Velar, ver algo diferente como Jeremías, Isaías, Daniel, José, todos ellos que fueron usados por Dios, dieron algo diferente. A pesar de que ellos ya sabían que iban a ser encarcelados, amenazados, que los iban a matar, ellos vieron algo diferente porque provenía de Dios, no se cansaron. Jeremías tuvo no sé cuántos años dando el mensaje de arrepentimiento al pueblo de Israel, tanto al pueblo como a los príncipes. No le hicieron caso y vino destrucción para Israel. Pero él vio algo diferente, que a pesar de la persecución que él tenía, que le hicieron, ahorita donde está, en el trono de la gracia. Y para allá estamos. Mire, nosotros acá tenemos lucha, como dice Pablo, en las tribulaciones nos gozamos. ¿A quién le gusta sufrir? Pero es bíblico. Y sufrimos, pero no tenemos que gozar. Entonces Dios hoy nos vuelve a hablar de la retribución, de la restauración, de la reconciliación. Y también nos ha estado hablando de la oración, el propósito de la oración, la arma poderosa que debe tener todo creyente. ¿Para qué oramos? Para pedir, para dar gracias, para clamar, para interceder. Ese es el propósito para orar por alguien, por sanidad, por liberación. O sea, en todo tiempo tenemos que orar. Pero oramos, estamos orando. Nos ha estado hablando de que rompamos el yugo que nos ata, las distracciones externas e internas, la pereza, el desánimo. Nos está hablando, soltemos el yugo para poder entrar en una comunión íntima con Dios. Nos habló de que estamos reprobados. Yo escuché la prédica estando allá en Caracas, y estamos reprobados. Bueno, Señor, si estamos reprobados, los profesores y los maestros cuando raspan a uno de los alumnos siempre tienen oportunidad para pasar el nuevo examen, ¿cierto? ¿Verdad? Bueno, Señor, tú nos vas a seguir dando oportunidad de pasar, de crecer, de reprobar. Nos ha estado hablando de que identifiquemos el dolor de la persona o de lo que tenga a nuestro alrededor, que nos movamos a misericordia, es decir, que seamos misericordiosos, que seamos compasivos. Cada día en la calle vemos cómo la gente se queja y por ningún lado claman a Dios de una manera, sino le hacen la pregunta a Dios, ¿por qué esto? ¿Hasta cuándo? Pero no ven o no vemos, porque me voy a incluir ahí, la necesidad de lo que tenemos al lado, del vecino, de la misma familia. Hemos visto con esta crisis que sí, que como que nos ha dolido un poco más la necesidad de los que estamos a nuestro lado, de nuestros compañeros de trabajo. Entonces, Dios nos entregó algo. ¿Qué nos entregó? ¿Qué nos entregó? Su reino. Él está buscando una generación con propósito, con sueño. Dios nos está entregando sus tesoros. Sus tesoros. Y está buscando una iglesia que haga el trabajo de la reconciliación, del ministerio de la reconciliación. Porque de eso es que vamos a hablar. Lo que no creíamos, que no teníamos ministerio, sí lo tenemos. Porque Dios estableció ministerio en la iglesia, como cuerpo de Cristo. Y para hablar del ministerio, vamos a 2 de Corintios, capítulo 5.
y vamos a leer desde el versículo 11. Donde dice, muchos deben tener como tiene un ministerio de la reconciliación. Okay. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vosotras, a vuestra conciencia. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a lo que se gloría en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún sí a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasadas, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es la reconciliación? Voy a leérselo acá. ¿Qué dice? Acto de arreglar desacuerdos y amistad. Es restaurar la confraternidad entre quienes estaban disgustados. Eso es reconciliación. Entonces, ¿por qué necesitamos reconciliarnos con Dios? ¿Por qué? Vamos a Romanos 5, 10 y 11. Romanos 5, 10 y 11. Y ellos, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, que antes éramos enemigos y fuimos reconciliados a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí, estando reconciliados con Dios, seremos salvos por su vida. Por eso es que tenemos que reconciliarnos con Dios, porque seremos salvos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gloriamos, nos gozamos. ¿Por qué? Porque ahora nos va a tocar reconciliar a otros. Nos vamos a gozar porque ahora somos los administradores, los embajadores del reino de Dios para reconciliar a otros. Lo dice aquí la palabra. En el 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nos las encargó, no tomó en cuenta nuestros pecados. Qué bueno es Dios, que antes de que nosotros naciéramos, ya Él nos reconcilió con Él mismo a través de nuestro Señor Jesucristo, antes de que nosotros naciéramos. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién se le encargó?
a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces somos los mediadores, los que transmitimos la paz, los que permitimos llegar a que otras personas lleguen a un acuerdo. Así como ha sucedido en familias, siempre hay alguien que inicia el acuerdo. En este caso, Dios escogió a Jesús, el mediador. Entre el hombre y Dios es Jesús. Entre una relación de familia, de amigo, de pareja, siempre hay alguien que toma la iniciativa. Voy a poner un ejemplo, mi caso. Mi matrimonio, me divorcié. Y habla de la reconciliación. Me voy a reconciliar con mi ex. No necesariamente. Yo puedo llegar a un acuerdo. Y ahora un acuerdo mucho mejor que cuando antes no nos podíamos ver ni hablar por teléfono siquiera. Pero cuando Jesús mora en nuestro corazón, Él es el que nos transforma, el que nos hace ver de otra manera. Dice, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros hemos tenido desacuerdos. ¿Quién no tiene desacuerdo con otra persona? Pero tenemos el ministerio de la reconciliación. Debemos tener tolerancia, pedir perdón, llegar a un acuerdo mutuo. Tenemos desacuerdos entre la familia, entre nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo. No tenemos las mismas opiniones. Vamos a estar todo el tiempo en guerra, en desacuerdo, ¿no? Hay armonía. Así como Dios con nosotros. No es que Dios nunca va a estar en desacuerdo, somos nosotros que no nos gusta obedecer. Mire, la reconciliación va más allá que el perdón. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros le pedimos a Dios perdón, ya se hace un acto de acuerdo entre uno, la persona que pide perdón a Dios, y Dios. Hay ya un contacto de relación. Se atrevió la persona a pedirle perdón a Dios. Esa es reconciliación. Esa es reconciliación. Y Dios nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es duro evangelizar, porque unos te escuchan, otros no te escuchan, otros te dicen no. Yo solamente le acepto la bendición a mi mamá. Así me lo han dicho. No quiero que me hable más del Evangelio. No nos podemos callar. Porque el ministerio de la reconciliación es estar a la ofensiva todo el tiempo. Porque no quieren callar. Hay muchos poderes idolátricos, que es lo que ha permitido en estos tiempos la separación del hombre con Dios. Muchas cosas que nosotros manejamos nos han separado de Dios. Mire, hace días hice comentarios en la casa, antes de salir de vacaciones, entrando al hospital donde trabajo, paso por la emergencia y veo una señora, no sé si extasiada, embobada, por una foto de un expresidente de esa nación. Yo cuando vi eso, yo después, parece que asusté a la persona. Señora, le dije, no haga eso no le agrada a Dios. A Dios es celoso, solamente a Él hay que idolatrar con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma. A Dios no le agrada eso. Dios conoce sus necesidades. Dios determinó el tiempo aquí en esta vida, en este mundo, para bien o para mal. El único que conoce sus necesidades es Dios. Vaya a una iglesia, busque orar. La señora quiero orar, porque la forma en que yo dije, pero que no sé, una reacción y no nos podemos callar, sabiamente. La palabra dice que no todos, no perdamos, no echamos las perlas a los puercos. Tenemos que tener sabiduría para eso.
Y la señora lo que me respondió, ¿usted es evangélica? Yo no, yo soy cristiana. Yo soy cristiana, pero señora, vaya, pídale a Dios es el que tiene que pedirle, a esa persona no, ya ellos no están aquí, ya lo que vino a hacer aquí ya lo hizo. Ey, pero qué triste, es triste ver todavía en esta situación como la gente adorando, idolatrando cosas, imágenes, artistas, bueno, una cantidad de situaciones que nos alejan de verdaderamente de lo que Dios ha hecho. Ajá. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros. Es decir, que cada vez que nosotros le hablemos a alguien del reino de Dios, Dios nos está rogando, sí, háblale, dile que yo lo amo, dile, órale. Dios nos ruega a nosotros y somos sus embajadores, somos los embajadores. Y ahora entiendo las personas que representan una nación fuera de esa nación, pero más importante somos los embajadores de Dios, los que proclaman el reino. Somos sus embajadores. Y si somos sus administradores de su reino, ¿qué tenemos que hablar? Del ministerio de la reconciliación. Y no solamente palabras. Porque a la nación voy a proclamar el reino de Dios. Eso incluye palabra y acción. Acción de que tú lo hagas todos los días. De que el que necesite, ayúdalo, levántalo, llévale la bolsa. El que esté pidiendo, yo te voy a dar, pero tú le vas a rendir cuentas a Dios. Yo te estoy creyendo lo que tú me estás diciendo, pero yo creo que Dios no necesita que le estén pidiendo, que si Dios es rico, a Dios le vas a rendir cuentas. ¿Qué llevas ahí? Tal y tal, y lo voy a vender por tal y tal. Le vas a rendir cuentas a Dios, ¿sabes? Porque eso no es riqueza para ti, eso es cansancio, eso es humillación, una cola. Te puede dar un infarto, te puede dar cáncer. O sea, yo en vez de hablar porque no estoy hablando de esas cosas, pero tengo que hacer de eso, porque así como Pablo se aterrorizaba de aquellos que iban directamente al juicio de Dios, y nosotros también tenemos que tener celo. Y ahora les voy a hablar de 4 principios fundamentales para que nosotros cumplamos el ministerio de la reconciliación. Y son fáciles. Y tenemos que hacerlo. Como les dije, el evangelio es duro. No como la propaganda. El evangelio cambia. Mentira, el que cambia es Dios. El que transforma los corazones es Dios. Pero Dios nos necesita a nosotros para que llevemos este mensaje, para que llevemos este evangelio. ¿Están acá conmigo? Me alegro. Ok. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Dios cada día me sorprende las cosas del Señor. Porque yo me pongo, siempre digo, Señor, yo antes de que yo naciera me escogiste, me perdonaste. Ay, ¿por qué a esta edad? ¿Por qué a esta edad? Yo te hubiera querido conocer más joven. Yo hubiera querido adorarte. No tengo un voz angélica, pero quería adorarte, danzar. Ay, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. A que me digan loca. Loca por Cristo. Mire, cuando usted hable acerca de Jesús, no distorsione el mensaje. Porque recuerde que siempre va a estar en la presencia de Dios cuando usted esté hablándole a alguien. Dios está ahí, Dios escucha, como dice aquí. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vosotros, que sea a vuestra conciencia. Es decir, que Dios conoce
lo que hay en nuestro corazón, lo que nosotros hablamos, decimos, hacemos, Dios lo conoce. Entonces, presto cuando estemos hablándole a alguien, recordemos que Jesús, que Dios está allí, escuchándonos. Porque en Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios. Porque Él escucha la palabra también. Dios conoce todo. Los que se glorían en la apariencia, dice aquí, y no en sus corazones, son unos falsos. Dios quiere que seamos transparentes, que nuestras relaciones sean transparentes, que nos vean con buenas acciones, con buen testimonio. Eso le agrada a Dios. Y eso está dentro del ministerio de la reconciliación. De que no solamente llevar palabras, sino accionar con nuestras actitudes, con dar un testimonio eficaz para que la persona, ellos, conozcan del Señor. Como dice la palabra acá, persuadimos a los hombres. Y Pablo persuadía a los hombres, sentía terror cuando esa persona se va directamente a muerte. Dice la palabra también que no debemos olvidar al pecador, sino odiar al pecado. Eso lo tenemos que tener claro. Porque muchas veces queremos dar una palabra de corrección a alguien. Entonces la persona da excusa, y en vez de que nosotros seguir insistiendo, seguir persuadiéndolo, se nos lleva por lo que ellos dicen. No, es mentira del diablo. Si usted está firme en la palabra, siga persuadiendo a la persona. No lo vamos a convencer, porque el que convence es el Espíritu Santo. Pero sí insistir, persuadir a la persona para que no se quede atrás. Porque el ministerio de la reconciliación, uno de los principios básicos, es salvar almas con amor para Jesús. Debemos tener buen testimonio. Debemos estar fortaleciéndonos en la fe. Somos una nueva criatura por medio de Jesús. Si somos nueva criatura, primero fuimos criaturas hechas por Dios. Fuimos amigos de Dios y de Jesús, y ahora somos hijos. Que vamos escalando. Fuimos criaturas hechas por Dios, ¿cierto? Sus amigos, hijos. Qué bueno. Fortaleciéndonos en la fe. Buscar siempre cómo nos podemos fortalecer en la fe. Buscar de Él, de Jesús, cómo fue el ministerio de Jesús, cómo fue sus enseñanzas. Jesús acá en la tierra, cuando estuvo acá en la tierra, Él ejecutó el ministerio de la reconciliación. Sanó enfermos. Colocó enfermos, sanos con impuros. Se dejó tocar por la mujer impura. Tomó agua de manos de la samaritana. Se sentó a comer con los recaudadores de impuestos. Aplicó el ministerio de la reconciliación. Bueno, así mismo debemos ser nosotros. Estar en todo tiempo hablando del reino de Dios, de evangelizar, de actuar, de accionar, así como estuvo Jesús. La reconciliación, miren, no es una labor de apartarlo, de disfrazarlo, de desanimarlo, no, todo lo contrario, de romper barreras, como hizo Jesús, rompió barreras. Que seamos los constructores de puentes y no constructores de paredes. Nosotros somos los puentes para mucha gente que se fueron, se apartaron, los que no conocen de Dios, y para nosotros mismos, que la palabra dice que somos los guardas de nuestros hermanos, para ayudarlos, para instruirlos cuando tienen dificultad. Qué bonito es andar con los hermanos en armonía, dice la palabra.
tenemos que estar en todo tiempo practicando, ejercitando la palabra de reconciliación. Y hay 4 principios que ¿por qué debemos comenzar? Y uno es el amor, ganar alma por amor a Jesús. Y busquen 2 de Timoteo 2:4. Y aquí me lo lee, por favor. 2 de Timoteo 2:4. Ninguno que critica enreda en los negocios de la vida. 2:4. Ninguno que critica enreda en los negocios de la vida. Así de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así de agradar a aquel que nos tomó como soldado. Dios nos tomó como soldados, como atletas y como agricultores. Como soldados, como atletas y como agricultores. Y eso sería porque por amor. Tenemos que ganar almas por amor. Un soldado, un atleta y un agricultor. El soldado tiene una disciplina rigurosa porque va a batalla. El atleta igual, se somete a reglas y a una disciplina para alcanzar el éxito, el premio. Y un agricultor también trabaja arduamente en todo tiempo y espera manteniendo la firmeza de que lo que estoy en pro vale la pena. ¿Okay? Otro de los principios para que apliquemos el ministerio de la reconciliación es la constancia. 1 de Corintios 15:58. Y lo leen, por favor. Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada les haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Y es para que su trabajo no les haga. Dedíquense al trabajo del Señor, a la obra del Señor. El trabajo del Señor no es en vano. El evangelismo, como les dije al principio, es duro evangelizar, salir a evangelizar. No es duro, yo no creo que sea duro. Llevar una palabra. Si no se la sabe, Dios se la va a colocar en su corazón para que le hable a la persona que necesite, que tenga necesidad. En cualquier lugar, en la calle, en la plaza, en el trabajo, en la casa, en todo lugar. En el metro, ¿verdad, Sara? En el metro, en la calle, en el, ¿cómo se llama? En el teleférico, no nos da pena, o sea, ya yo no me siento como antes que, claro, siempre veo sabiduría. Otro de los principios, sabiduría. En el hospital. Dice en Gálatas 6:9 que no nos cansemos, no nos desmayemos, porque a su tiempo cegaremos. Las veces que hemos ido al hospital, a la hermana Gregoria y yo siempre le hacemos la invitación a la persona que venga y dé testimonio. Después no los vemos más. Yo, bueno, confiados estamos en que dar testimonio en otra iglesia. Necesitamos soldados en los hospitales. Mire, allá hay de todo. Allá hay enfermedad, hechicería, idolatría. Sí, allá hay y nos alegramos la hermana y yo cuando vemos otros soldaditos de otras iglesias que también están que bueno, que nos están ayudando. No hay de la iglesia de Jesucristo Luz y Vida que nos acompañe, pero hay otros de otra iglesia. Bueno, Dios sabe el trabajo de cada quien. Por eso que el ministerio de la reconciliación no los dio Dios para proclamar el reino de Dios, con evangelismo, con palabras. Incluye palabra y acción. Eso es lo que es reconciliación. De los que están en desacuerdo, dale palabras de paz y no de guerra. Como les dije al principio, que seamos constructores de puentes y no de paredes. Primero, nos debemos reconciliar con Dios, como dice la palabra. Antes de llevar la ofrenda, deja la ofrenda en el altar y reconcíliate con tu hermano.
Si tienen algo que pedirle perdón a tu hermano, a tu vecino, a tu amigo, a tu jefe, al compañero de trabajo, pídele perdón, pídele disculpas, haz las paces. Haz las paces. Porque con nuestro testimonio es como podemos evangelizar a muchos. Con nuestro testimonio, con nuestra forma de hablar, de actuar. Dios conoce todo nuestro ser, toda nuestra necesidad, todas nuestras virtudes, todo lo conoce Dios porque fuimos creados por Él. Y si nos dio el ministerio de la reconciliación, nos dio para que fuéramos los administradores de ese ministerio, ¿qué vamos a hacer? Si nos acaba de decir que Dios está buscando generaciones con propósito, generaciones, y no estoy hablando de generación de jóvenes, generación, la nueva generación, la iglesia de Cristo. Él está buscando una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Entonces, ¿dónde está el fluir de los ministerios? Ministerio de intersección. Yo he visto que aquí hace falta, yo he visto la necesidad y he orado mucho con mis hermanas en la célula, por un ministerio de intersección fuerte, fuerte. El ministerio de evangelismo, ¿dónde está? El ministerio apostólico, profético, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y eso lo vamos a buscar en la intimidad con Dios, en reconciliarnos con Dios. Porque Dios ya hizo lo necesario. Miren, la reconciliación hoy en día es una visión social. Estamos rodeados de gente. ¿A quién le vamos a predicar? Es a la gente. Entonces es una visión social y tan sensible que lo tenemos que hacer. Yo, ustedes como iglesia, que somos, es nuestro trabajo. Y decirle a la gente, mire, ya Dios hizo lo necesario para devolvernos la comunión, la relación, el establecimiento de lo que habíamos perdido con Él, la relación, la intimidad. Dios nos ha estado hablando últimamente de relación, de intimidad, de cámara secreta, de orar. Ella es comunión con Dios. Entonces es una visión social, el ministerio de la reconciliación. Hagámoslo. ¿Qué estamos haciendo? Ya Dios nos lo entregó. ¿Qué nos dijo hace poco? Que seamos valientes y decididos. Bueno, o lo haces, o ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir calentando silla en la iglesia? Hace unos días tuvimos una reunión en el colegio de médicos. Yo pensaba que los grupos colectivos solamente estaban en Caracas. No, están acá en Maracaibo. Y han golpeado médicos, odontólogos, los han amenazado. Los médicos residentes de las emergencias, que lo diga María Ñey, cómo trabajan, con las uñas. Ya en instancias superiores nadie nos puede ayudar porque los amenazan que votamos, ¿no? Que te ayude de lejos. Y escuchábamos hablar de toda la situación que se está viviendo en los centros hospitalarios. Y nadie hablaba de Dios. Nadie hablaba de Dios. Señor, si tú me diste una palabra ayer, de que seamos decididos y valientes. Y pedí la palabra. Si vamos a hacer protestas, que sea sana, no obstruyendo los pasos. Ahí se decidió que los médicos cargaran como tipo carnet, con este es solo lo que tengo. Me faltó decirle, Cristo te ama. No quedaron en al pueblo, esas fueron propuestas. Y yo propuse esa, la de que salgáramos a los centros hospitalarios, que tomáramos un hospital, no para parar las emergencias, no para parar el trabajo, no. Simplemente al contrario, con pancartas, haciendo la necesidad de los insumos que no hay, la falta de agua, etcétera, todas las necesidades que tiene ahorita un hospital, la falta que hay en los hospitales, pero que trabajando, atendiendo al paciente que llega por la emergencia. Que necesita, mire, se le explique y tal. Apoyamos esto. Mañana va a haber una protesta. Hago la publicidad. No vamos a caer a palo y nada por el estilo. Solamente batas blancas, con insignia acá, pancartas.
Y tenemos que de alguna manera ser valientes y ser decididos. No vamos a ser valientes con las cosas del Señor, que nos dio la administración de su reino. No vamos a ser valientes. No tengamos pena por hablar, de decirle a una persona, mire, eso no lo diga, no lo haga. Mire, usted está robando. Ya, ¿hasta cuándo, Señor? Por eso es que estamos como estamos. Porque no tenemos sentido de pertenencia. Hemos dañado a nuestra nación. No hemos tenido la humildad de ayudar a aquel que necesita. Estamos alerta. Y eso está dentro del Ministerio de la Reconciliación. A Jesús no le importó sentarse con gente hambrienta, miserable, con leprosos. Cumplió lo que Dios estableció en su vida. Y asimismo Dios nos estableció a nosotros como iglesia ministerio. Y empecemos por el Ministerio de la Reconciliación. Fue lo primero que Dios nos puso a través de nuestro Señor Jesucristo. No le importó nuestros pecados. Nos reconcilió con Él mismo. Y cuando nosotros estamos hablando de parte de Él, clama, Él ruega, Él nos ruega. Ella habla de mí, lo dice la palabra, habla de mí, nos ruega. No lo vamos a hacer, que le debemos tanto a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Romper la barrera. Con amor, con constancia, con sabiduría, me faltó, con celo. Así como Pablo tuvo terror de ver a la gente que se iba a la muerte, tengamos terror de aquel que va directo a la muerte. Que no tenemos derecho a juzgarlo ni a condenarlo, mucho menos, pero sí de persuadirlo, de tratar de que conozca los caminos del Señor, con celo. ¿Sí? Con celo. Y pero mucho cuidado, porque la palabra lo dice, y vamos a buscarlo, no quiero pasar esto por alto. En Judas 1:23. Judas 23 dice, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Decir, seamos celosos con aquel que va directamente a la muerte, pero no lo juzguemos, no nos contaminemos con lo que está haciendo. No tratemos de irnos hacia allá, más bien traerlo para acá. Odiemos al pecado, pero no al pecador, porque la palabra lo dice que somos los administradores del reino de Dios, somos los administradores, los embajadores del Ministerio de Reconciliación. Persuadamos a la persona, vamos a tratar de que busquen el camino de Jesús, de que sean seguidores de Jesús. Y sabiduría. Con sabiduría. Proverbio 11:30 dice, el que gana alma es sabio. Y el que no tiene sabiduría, pues pidámosla a Dios que no la da sin reproche, en abundancia y nada sin reproche. A veces creemos que tenemos sabiduría y porque tomamos las mejores decisiones. Pero resulta que a veces es como si tuviéramos un cuchillo y queremos cortar un árbol y no está afilado. Así a veces usamos la sabiduría. En todo, para todas las decisiones, tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Aun cuando nos toque a alguien al lado, que vemos que está haciendo algo malo, pidámosle sabiduría si le podemos hablar. Porque hoy en día, la gente se disputa de una manera que le dije, que salió tan alterado y tan grosero, casi me golpea, casi me dice, no es culpa mía de que no hay. Y bueno, dicen demasiadas cosas. Sintamos entonces esa sabiduría para decidir cuándo. Gozo, y por último gozo, me gusta también, gozo.
¿Por qué gozo? Es un privilegio que Dios nos dio, el ministerio de reconciliación. Sintamos gozo obedecer a Jesús. Sintamos gozo en cumplir su voluntad. Sintamos gozo porque es un privilegio servir a Jesús. Sí. Y seremos bendecidos, seremos retribuidos. Si a alguien se le da una retribución por haber hecho un trabajo, si estamos haciendo el trabajo de Dios, no vamos a tener recompensa, claro que sí. Y digamos como dijo Isaías 8:18. Vamos a buscarlo, pero lo quiero leer textualmente. Aquí lo hice en garabato que no lo entiendo. Isaías 8:18. Mire, aquí estoy yo con los hijos que me ha dado el Señor. Somos señales y símbolos para Israel, de parte del Señor Todopoderoso, que vive en el monte de Sion. Mire, aquí están sus hijos. Ellos nos han entregado este ministerio para salvar almas, para que también sean hijos de Dios. La labor entonces de la reconciliación es eso, ganar almas, ser pacificadores donde hay desacuerdo, donde hay discordia, donde hay división. Hermano, la labor reconciliadora no es alejarse, desanimarse, disfrazar la palabra, no. Somos los constructores de todo. Y por último, somos seguidores de Jesús. Amén. Tenemos ministerio. Amén. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Y es un ministerio con visión social, en donde todos tenemos el trabajo de decirle a la sociedad para que no siga corrompiéndose. Ver lo que vimos en el taller de padres. La sociedad se ha distorsionado por nosotros mismos, como padres, como familia. Entonces, no sigamos en eso. Digámosle a esa persona, mira, Dios ya hizo lo necesario para devolvernos la comunión con Él. Ese es el simple mensaje que tenemos que dar. Por eso les digo, tiene una visión social, porque estamos rodeados de grupos de personas, somos un ente social. Para donde quiera que vamos, hay personas. ¿Dónde estamos? En nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, estamos rodeados de personas. Y debemos llevar y proclamar el mensaje de Dios con palabras, que incluya palabras y acción. Eso es todo. Bendición. Padre, gracias te doy, Señor, por predicar tu palabra, Señor. Una palabra que cada día, Señor, nos fortalece, nos exhorta, nos corrige, nos alienta, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú nos reconciliaste, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. No tuviste, Señor, en nada con los pecados, Señor. Por eso cada día, Padre, te damos las gracias, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos enseñe a llevar este ministerio de reconciliación en todo tiempo, en todo lugar, delante de cualquier persona, Señor. Así como lo hizo Jesús cuando estuvo acá en la tierra, Señor. Que dio el mensaje de reconciliación, que no le importó con quién estaba, Señor. Por eso en esta hora, Señor, yo te pido, Padre, así como tú estableciste los ministerios en tu iglesia, en la iglesia de Cristo, Señor, los ministerios, Padre. Asimismo yo te pido en esta hora que haya un fluir genuino, Señor, del ministerio de intercesión, del ministerio apostólico, profético, pastoral, de maestros, Señor, del ministerio de reconciliación, Señor. Te lo pido, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, porque para eso tú nos llamaste, Señor, para que fuéramos una iglesia gloriosa, sin arrugas, sin manchas, Señor. Con ese propósito, Señor, tú fundamentaste la iglesia de Cristo, Señor, aquí en la tierra, para que proclamemos tu mensaje, Señor, el mensaje de tu reino, Señor. Por eso en esta hora, Señor, yo declaro, Señor, que haya un fluir, Señor, genuino, poderoso, Señor, de los ministerios que tú estableciste en la iglesia Jesucristo, luz y vida. Ahora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, el ministerio de evangelismo, Señor, sea desatado ahora en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, tú colocaste dones y talentos a tus hermanos, Señor. Tú
colocaste ministerios, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que nos despierte, que haya un avivamiento, Señor. Ahora, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, también te presento a esta nación, Señor. Padre, que haya paz, yo decreto, Señor, como dice tu palabra. Tú nos dices, Señor, unos labios, una boca, Señor. Y tenemos el poder de la vida y de la muerte, Señor. Y con esta palabra, Señor, yo hablaré palabras poderosas que provengan de ti, Señor. Y yo decreto, Señor, que vendrán los mejores tiempos para Venezuela, Señor. Ya está, Señor, ya llegó. Los mejores tiempos, Padre amado, Señor. Yo decreto, Señor, que en vez de guerra, Señor, se desata una paz, Señor, sobrenatural sobre esta tierra llamada Venezuela, Señor. Padre, yo decreto, Señor, que la cultura de esta nación, Señor, sea transformada, Señor, en un culto genuino y exaltar solamente a ti, a mi Señor Jesucristo, al que murió en la cruz, para que tuviéramos libertad, para que hubiera sanidad, Señor. Yo decreto, Señor, una paz sobrenatural que sobreabunda sobre todo el territorio de Venezuela, Señor. Yo decreto, Padre amado, que la economía de esta nación, Señor, crezca, Señor, inunde, Padre, aún otras naciones vecinas, Señor, ahora en el nombre poderoso de Jesús.